Hola, bendiciones, amada familia en Cristo Jesús. Damos las gracias por estar un día más allí, haciendo estos discipulados que son de bendición para nuestros hogares, para nuestras familias. Les sigo animando a que continúen haciéndolos porque nos ayudan a crecer espiritualmente. Y esta semana estamos tocando un tema muy importante que habla de cómo cuidar a la familia. Y uno de los temas es instruye al niño en su camino. Este es un tema muy importante de cómo debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es importante. No es que los demás temas no sean importantes, claro que sí, todos los demás temas son muy importantes, lo que el pastor estuvo tocando el lunes, lo que Fran hablaba ayer, son temas muy importantes y muy fundamental para los hogares, para las familias, pero este habla de acerca de que cómo debemos instruir a nuestros hijos. Y para empezar, quiero hablar acerca del significado de instruir. Instruir significa comunicar, enseñar e informar. Cuando el ser humano decide formar una familia y luego decide afianzar esa familia, decide toma la decisión de tener hijos. Pero muchas veces esta decisión no la tomamos muy en serio. ¿Por qué digo esto? Porque si nos tomáramos esto en serio, no habrían tantos niños abandonados y formándose solos. Hoy en día podemos ver que muchos niños carecen de la figura materna, de la figura paterna, porque muchas veces, y es normal, todos trabajamos, nos dedicamos a trabajar, pero trabajamos tanto que luego cuando llegamos a casa estamos tan cansados que no nos permitimos ni pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Y cuántos padres abandonan sus hijos? Muchísimos, muchísimos padres les quitan la identidad a sus hijos cuando los abandonan. Entonces podemos ver toda esta situación, que este papel no se toma en serio, y esto es muy en serio. Son vidas las que portamos desde el vientre y es una responsabilidad no solo de la madre, sino que del padre, ambos juntos, porque para que esa vida se pudiera procrear, tenían que ser dos personas. Entonces, claro, la responsabilidad es mitad y mitad, trabajando juntos para sacar adelante a nuestros hijos. Y quiero que vayamos a la palabra donde dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo, no se apartara de él. No importa si tu padre, tu madre, tu abuelo, tus bisabuelos, ellos no fueron instruidos en el camino del Señor. No importa, porque realmente el pasado no lo podemos arreglar. Pero sí importa nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de todas nuestras generaciones. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí lo podemos cambiar. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Instruyendo. Primero nosotros mismos y luego a nuestros hijos y luego a toda nuestra descendencia, porque esto es una cadena. Usted se lo transmite a sus hijos a sus nietos y los nietos a sus bisnietos y así sucesivamente. Entonces esto no se corta, pero cuando no instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, vamos directamente al fracaso. Cuando el ser humano se educa fuera del amor de Dios, tiende a tomar muy malas decisiones y sobre todo a educar a nuestros hijos en el dinero, dándoles todo económicamente, les damos todo económicamente o los maltratamos formando hombres y mujeres sin principios, llenos de temores y fracasos. Claro, esto no es en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos muchos niños se forman con temores porque son maltratados física, psicológicamente, se les roba su identidad, se les daña y se hace unas cosas tremendas con los niños. O
simplemente los educamos, como decía en el principio, nos estamos dedicando tanto a trabajar para darles todo económicamente, que no está mal, claro que está bien que trabajemos, pero también tenemos que enseñarles a que se ganen las cosas y no darles todo en esta vida, porque entonces estamos mal formando a nuestros hijos. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian las sabidurías y las enseñanzas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que inculcar a nuestros hijos ese temor santo, un temor santo hacia nuestro Padre Celestial. Cuando inculcamos a nuestros hijos ese temor santo, ellos tienen temor de hacer muchas cosas que hoy en día los niños, los jóvenes hacen sin ningún temor. Por ejemplo, robar, tomar cosas que no son de ellos, caer en pecado, eso. ¿Pero por qué? Porque hoy en día se están perdiendo todos esos principios. ¿Cómo podemos formar hombres y mujeres llenos de valores, de amor, de integridad? Cuando vivimos para Dios, cuando lo hacemos a Él lo más importante de nuestras vidas, porque no existe un manual. Nadie nos ha dado un manual de cómo podemos educar a nuestros hijos. No existe, ni tampoco existe una escuela donde usted diga, voy a ir 2 años a la escuela a aprender a cómo ser padres. No existe. No existe ningún manual, tampoco existe ninguna escuela. Pero déjeme decirle que sí existe un libro y un maestro que nos enseña a poder educar y enseñar a nuestros hijos, y él se llama Jesús. Y ese manual de vida es en la Biblia, ese libro es el que nos enseña y nos instruye de cómo ser esos padres para educar a nuestros hijos. La vida está llena de muchas pruebas y dificultades. No podemos educar al niño en una burbuja, porque cuando salga de ella se hará mucho daño. Tampoco podemos maltratarlos porque pensamos que a golpes van a aprender, porque nosotros aprendimos a golpe, porque nuestros padres aprendieron a golpes, entonces nuestros hijos aprenderán a golpes. No estamos instruyendo a nuestros hijos en el amor de Cristo, no lo estamos haciendo correcto, porque los golpes lo único que hacen es dañar y marcar la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que ser la diferencia. Hay un ejemplo que me marca mucho, hace muchísimos años yo lo escuché y justo el lunes estábamos hablando con el pastor acerca de este ejemplo, que es de una niña y un coche. Su padre recién se había comprado un coche, estaba nuevecito el coche, y la niña tenía aproximadamente 3 años. Entonces la niña cogió un clavo y le rayó el coche de arriba abajo. El padre, enfurecido, cogió una regla y le pegó en las manos hasta cansarse. Luego, ¿qué pasó? Esta niña la tuvieron que llevar a los mejores médicos para que la pudieran visitar. ¿Sabe qué pasó con esta niña? Le tuvieron que amputar sus 2 manitas porque él le tocó unos nervios que se los destrozó. Cuando la niña vuelve del hospital a casa, le enseña a su padre la parte donde ya no están sus manitas y le dice, mira papá, ya no tengo mis manos, ya no podré rayarte el coche. Entonces nos damos cuenta que el maltrato lo único que hace es dañar y lastimar. No podemos educar a nuestros hijos en el maltrato, tenemos que educarlos en el amor de Cristo, que es perfecto, ese amor que todo lo puede. En Salmos 32:8 dice, el Señor dice, les guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Él es nuestro mayor ejemplo. Nadie nace aprendido, Nadie nos enseña, pero Él es nuestra mayor ayuda, Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo. En Filipenses 4:9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido del Señor a través de su palabra.
sembrándolo en nuestros hijos, dándoles amor. Ponemos toda nuestra fuerza en otras cosas, en nuestro trabajo, ponemos toda nuestra fuerza en el deporte, ponemos todas nuestras fuerzas en todo y nos olvidamos de lo más importante que es nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. Los mandamos a hacer clases extraescolares desde el principio hasta el fin y cuando los niños llegan a casa llegan tan cansados que lo único que quieren es irse a dormir y cada día se repite la misma historia. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de lo más importante, que es formar el niño en el amor, para que luego cuando usted sea mayor, ese niño quiera volver a casa y cuidar de su padre. ¿Por qué? Porque lo estamos formando en el amor de Cristo, pero nos olvidamos de lo fundamental, de lo más preciado y queremos que nuestros hijos nos los críen en la escuela, queremos que nuestros hijos pasen todo el tiempo en la escuela y nos olvidamos de lo fundamental. Somos nosotros los padres, no los maestros. Los maestros les educan y los maestros les enseñan y nosotros los educamos, los instruimos, pero queremos ser padres a distancia y no hay padres a distancia, somos padres al 100%, hoy, mañana y siempre. Nuestra responsabilidad no es hoy y mañana me la quito, nuestra responsabilidad es cada día de nuestras vidas. Proverbios 3:11 dice: hijos míos, no rechace la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrijo, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo en su deleite. No tengamos miedo de corregir a nuestros hijos si lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabremos si lo estamos haciendo bajo la voluntad de Dios? Coja la Biblia, ore y pídale instrucción al Señor de cómo saber educar a nuestros hijos, de cómo saberlos llevar por el camino correcto, porque así sabremos que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor, que muchas veces delante de los demás puede ser locura, pero estamos haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Este último versículo dice en Juan 7:16: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Tenemos que aprender de Jesús, de la enseñanza que Él nos ha dejado a través de su palabra. Y quiero dejarlos con estos dos pensamientos. Uno de ellos dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Tenemos que educar la mente y también el corazón. El segundo pensamiento es: la única forma de educar a hijos emocionalmente sanos es empezar por uno mismo. No quiera educar a su hijo cuando usted no está sano de su corazón. Sane su corazón, pídale al Señor que le ayude a sanar todas esas heridas para poder educar a hijos sanos en el Señor. Y para concluir, ¿cómo formar hombres y mujeres llenos de valores? 1. Ama a Dios sobre todas las cosas. 2. Ámate tú mismo. Porque si lo hacemos de esta manera, amarás y cuidarás la familia que Dios te ha dado y no los dañarás. Porque el que ama de verdad no daña, sino que cuida y protege. Todos los que amamos en el amor de Cristo aprendemos a cuidar y a proteger esa esencia que ha salido de nosotros aquí en la tierra, lo que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas cuando vayamos al cielo de lo que hicimos con nuestros hijos. Claro que nos va a pedir cuentas, no crea que no. Por eso tenemos que ponernos a cuenta con el Señor y pedirle una dirección para que Él nos pueda enseñar a través de su palabra lo que Él quiere que hagamos. Hermano, que Dios te bendiga grandemente. Sigamos poniendo en práctica todo lo que nos enseña
Cristo Jesús a través de su palabra. Oremos cuando tengamos una duda, cuando veamos que no encontramos salida, pidámosle dirección y orémosle al Señor que Él tiene la salida para todos. Sigamos adelante, confiemos en el Señor porque Él es nuestra fortaleza. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, sigue hacia adelante, no abandones tu hogar, como decía el pastor el lunes. Sigue luchando por tu hogar. Recuerda, tus hijos son la mayor responsabilidad que tú tienes aquí en la tierra que cuidar. Son una gran responsabilidad y son una gran bendición. Disfruta de los hijos que Dios te ha dado. Dios te bendiga grandemente. Te amo en el amor de Cristo y espero que esta palabra sea de reflexión para tu vida y para la mía. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto.